Ese es el gran problema. Seguro. Ese es el gran problema. Que el territorio, ¿no?, está libre para entregar a las transnacionales. ¿Cómo lo No, definiría? estos no son socialistas, ¿no? El socialismo no, que yo he conocido al menos no es así. Yo he ido a conocer en la práctica. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué ha hecho el gobierno de Evo Morales? Esto es Resonancia, el espacio donde las ideas vibran y las voces se conectan. Aquí exploramos las historias, los conceptos y las emociones que transforman nuestra forma de ver el mundo. Comencemos. Bueno, buenas tardes, Félix. Por favor, si se puede presentar brevemente. Bienvenido a Resonancia. Ya, muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo soy Félix Muruchi Poma, soy ex dirigente minero del distrito minero más grande por entonces del siglo XX, Catavi, Miraflores. Ya, perfecto. Bueno, usted, tengo entendido, vivió en las minas, ¿no? Y conoció las organizaciones sindicales desde su vivencia en las minas. ¿Nos podría contar cómo ha sido esta su vivencia y cómo ha influido después en su formación política y también como un representante sindical? Bueno, en realidad yo estudié desde niño en la escuela, en el distrito minero del siglo XX, y también hice mi estudio secundario en el Colegio 1 de Mayo de ese mismo distrito. Entonces, terminado estos dos niveles de estudio, me dediqué a no continuar estudiando, sino a trabajar en la mina. Entonces, toda aquella persona que es trabajador minero, de acuerdo a las normas constitucionales de entonces, éramos implícitamente ya miembros del sindicato de trabajadores mineros del siglo XX, que por entonces existía y tenía mucha fama en el distrito. Entonces, automáticamente al convertirme en trabajador minero, yo era ya militante del sindicato minero del siglo XX. Ya, perfecto. ¿Y cómo es esto? O sea, el hecho de haber sido un dirigente sindical, ¿por qué esto lo lleva después a ser, digamos, víctima de la dictadura de Banzer? ¿Cómo es que lo buscan? ¿Cómo es que usted se vuelve una persona, digamos, peligrosa para la dictadura de Banzer en ese momento? Ya, el gran problema, de esa época es de que los dirigentes, para ser dirigente de los trabajadores mineros, no había que tener un mínimo de formación, de información también, y como ya había salido bachiller, obviamente yo tenía las informaciones básicas y elementales de una organización sindical, y seguramente para los trabajadores mineros era una persona apto para poder ser dirigente en el distrito. Y entonces fue elegido como dirigente de base en la sección donde yo trabajaba. La sección que yo trabajaba era la sección azul. Entonces ellos me eligieron como dirigente representante ante el sindicato de los trabajadores mineros del distrito. Ya. Y después, ¿ellos persiguieron a todos los dirigentes en ese momento? Bueno, no. La vigencia de las organizaciones sindicales en Bolivia, existen las organizaciones sindicales antes de la Revolución del 52 y surge precisamente a raíz de la migración inglesa. Llegó el ferrocarril a Bolivia y el ferrocarril necesitaba trabajadores ingleses porque no había mano de obra calificada para uno construir las rieles seguramente, que el camino ferroviario, y otros seguramente para manejar la maquinaria que iba a llegar. Y ellos llegaron no solamente con los maquinarios y otros implementos que requería el funcionamiento
del ferrocarril, sino también en el aspecto social han traído su influencia de Inglaterra, las organizaciones sindicales, porque una de las primeras organizaciones sindicales que surgió en Europa fue en Inglaterra por la gran industrialización. Ya, perfecto. Bueno, después ya durante la dictadura lo toman preso usted. ¿Cómo es que sobrevive? ¿Nos puede contar un poco de eso? Entonces, a lo que íbamos a explicar es de que la influencia sindical, ¿no?, aquí en los trabajadores, ¿no?, de los diferentes rubros, en construcciones, en ferrocarril primero, después luego en las minas principalmente. Y en las minas fue fuerte la organización de los trabajadores mineros después de en realidad en el periodo de los gobiernos dictatoriales antes de la revolución. En 1950-54 ya se realiza el primer Congreso Nacional de Trabajadores Mineros. Entonces, la fama de los trabajadores mineros hace de que, bueno, pues seamos críticos frente a los gobiernos de turno que teníamos. Además, teníamos un antecedente muy positivo, que la revolución del 52, los trabajadores mineros habíamos llevado a cabo. La revolución del 52 fue un hecho histórico a la cabeza de los trabajadores mineros. Entonces, por tanto, los gobiernos de turno que entraron a partir del 52 han sido férreamente observados por los sindicatos mucho más fuertes, como el caso del sindicato minero del siglo XX. Perfecto. ¿No? Entonces, eso hace de que cuando un gobierno, como el gobierno de Banzer, por ejemplo, un gobierno dictador, toma el mando del Estado y Banzer aplica su política en contra de los trabajadores mineros y a la vez aplica medidas antisociales, como ser el desconocimiento de las organizaciones sindicales en Bolivia. Y obviamente estas cosas nos han afectado directamente a los trabajadores mineros del siglo XX. Por esa razón, los trabajadores mineros hemos luchado para poner vigente las organizaciones sindicales. Entonces, esto nos ha puesto en conflicto con las políticas de turno dictatoriales como el de gobierno de Banzer. Ya, perfecto. Y bueno, y justamente cuando lo toman preso en la dictadura de Banzer, ¿cuál fue su vivencia? Mira, cuando los trabajadores mineros no hemos hecho caso de las medidas de los gobiernos dictatoriales como el de Banzer, el desconocimiento de las organizaciones sindicales, nosotros los mineros, los trabajadores, hemos puesto en vigencia y las organizaciones sindicales, porque éramos legal y democráticamente organizados, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, nuestros dirigentes de las organizaciones matrices que teníamos, los mineros y los trabajadores en Bolivia, han dirigido desde la clandestinidad. Situación que para el gobierno de Banzer no fue agradable, no fue coherente con su política dictatorial. Entonces ha empezado a reprimir a los trabajadores mineros, perseguir a los trabajadores mineros, especialmente a sus dirigentes. Y en esto, como yo era dirigente, obviamente han empezado a hostigarnos por un lado. Y por otro lado, como no hacíamos camps, como no tenían fuerza, no tenían apoyo social las dictaduras, entonces utilizaba el ejército para reprimir a las organizaciones sindicales. Y en ese sentido, el gobierno de General Banzer
ha intervenido militarmente, ha hecho intervenir militarmente el distrito minero y hacer perseguir y apresar a muchos dirigentes para luego, encarcelarlos, deportarlos, exilarlos, ¿no? Entonces, en eso a mí me agarraron preso en un campamento minero donde yo vivía y me agarraron preso y luego me trasladaron a la ciudad de La Paz y en la ciudad de La Paz estuve en primer lugar, el primer apresamiento durante medio año. Y la segunda vez que me persiguieron fue cuando me trajeron a La Paz nuevamente y esta vez me despacharon al exilio y me entregaron al gobierno de Pinochet en Chile, ¿no? Entonces, eso es el conflicto que hemos tenido con los gobiernos dictatoriales. Ya, claro. Y bueno, y en Chile, ¿cómo fue su vivencia? O sea, lo toman preso, lo llevan hasta Chile, lo ponen en una prisión, estoy suponiendo. ¿Dónde lo tenían preso allá? Bueno, no, yo no fui el único el dirigente exiliado, sino que fueron muchos trabajadores, dirigentes sindicales, dirigentes políticos de izquierda, dirigentes de organizaciones sociales campesinos, por ejemplo, originarios. Éramos en total, a mí me despacharon en total a 25 bolivianos más dirigentes y nos despacharon, en avión y en Santiago nos recibe las fuerzas de organización de represión del gobierno de Pinochet. Y una vez recibido en Santiago, al día siguiente nos despachan a diferentes lugares del sur, algunos en tierra firme y a otros a las islas del archipiélago de Chiloé. Entonces yo estuve en el grupo donde me despachan a la última isla del archipiélago de Chiloé, Quellón se llama el lugar donde estuvimos, y ahí habían puestos de policía, de control, que nos han recibido y nos han controlado todo el tiempo que estuvimos permaneciendo allá. Hemos permanecido durante también medio año en Chile. Luego, pues hemos preparado, entre otros jóvenes dirigentes universitarios, una fuga a Santiago a alguna embajada, en este caso a la embajada de Holanda. Y de esa manera estuve exiliado en Europa, en el país de los Países Bajos. Ya. Pero ¿y cómo es que logra escapar? Porque entiendo que estaba en una isla y cómo llega al continente. Ya, el tiempo que hemos permanecido en Chile, en la isla, nos permite, diremos, conocer un poco a la gente, las instancias correspondientes, los movimientos económicos, cómo funciona. Como éramos políticos, dirigentes sindicales, teníamos obviamente todas las condiciones y curiosidades para poder informarnos del nuevo lugar donde estuvimos. Pero en nuestra condición nos llamaban delegados allá, delegados en Chile, nos reunimos con algunos 12 estudiantes universitarios y por el tiempo que ya estaba pasando, medio año, hemos pensado que era necesario hacer algo y no quedarnos estancados o encerrados. No estábamos tan encerrados, pero controlados por la policía, la gendarmería chilena en la isla del Quellón. Entonces, hemos hecho algunos estudios, hemos tomado contacto con personas en esos lugares, por ejemplo, los
existen una serie de actividades económicas sobre todo, y hay actividades económicas de contrabando, ¿no? Ya. Entonces, estos actúan en forma ilegal para su actividad comercial, y por esa razón hemos tomado con gente que se dedica a esta actividad. Ellos nos los enseñaron y aprendimos de ellos cómo ellos se desenvolvían para comerciar sus productos, y eso nos pareció una vía para poder fugarnos de Chile y llegar hasta Santiago para poder planificar y entrar a una embajada. Vaya, o sea, fue conociendo la forma de operar Sí, de, digamos, de estos contrabandistas que ustedes pudieron imitar, o es que ellos los ayudaron de alguna manera. ¿Quiénes los asesoraron para esto? en realidad ellos son los que nos guiaron, ¿no? Que era posible llegar a Santiago esquivando los controles y un tiempo corto, reducido, ¿no? Ya. Entonces hemos probado esa vía y obviamente hemos tenido éxito. Para eso tuvimos que obviamente desarrollar contactos con gente que hacía esta clase de servicios, ¿no? Y gente que era comerciante, especialmente que llevaba mercadería hacia Punta Arenas, que pasaban por la isla, o los de Punta Arenas que traían mercadería desde Argentina y llevaban a Santiago también, ¿no? Entonces, y ellos no trabajan, son informales, no trabajan en forma legal. Entonces, por eso es que hemos tomado principalmente chilenos, ¿no? De la isla que se dedicaban a esa actividad. Ya. ¿Y tuvieron No que sé- pagar por algún tipo de No, no servicio? hemos pagado, no fue. ¿Cómo fue que Los acceden a chilenos ayudarlos? Mira, los chilenos son muy sociables en realidad. Hablas con ellos y son sinceros también, ¿no? Era una época muy interesante que Chile estaba viviendo, y una época en que Pinochet tampoco tenía aceptación por la gente, y a la gente le gustaba toda actividad que no sea legal, ¿no? Entonces, ellos nos han guiado, nos han informado en qué tiempo los transportes van rápido, cómo esquivar el control del cruce de la isla a la tierra firme, pasar los canales respectivos. Entonces, toda esa información lo hemos recabado, ¿no? Y una gran ventaja que teníamos nosotros es de que el gobierno nos ha hecho otorgar una cédula de identidad similar a los chilenos. No teníamos ninguna diferencia. Como si fueran migrantes Claro, bolivianos como en Chile. fuéramos inmigrantes chilenos. Ya. Obviamente que no decía inmigrante, sino que decía que nosotros éramos relegados, ¿no? Pero si no leías el documento, era idéntico en el color, tamaño, etc. Entonces, cuando preguntamos a los chilenos el control, ¿cómo es que iban ustedes les controla? ¿A qué actividad se dedican? No, dijo, ustedes tienen que mostrar solamente de lejos a la policía. Lo importante es que tengan ustedes documentación, ¿no? Como que pueden esquivar. Entonces, eso es lo que hicimos, mostramos los documentos, ¿no? Entonces, mostramos eso. Y la otra gran ventaja es que en la isla todavía hay gente originaria que son parecidos a nosotros y son los más pobres de la isla. Y ellos se dedican a actividades también comerciales, ¿no? Y es conocido por los chilenos que tienen el poder. Entonces nos tomaron como si fueran los chilenos originarios de la isla. Entonces, claro, nuestra vestimenta, todo ya, con esa vestimenta de los originarios del lugar, ¿no? Que no es tan típico, pero es diferente
a lo que la clase media alta, ¿no? Que controla el gobierno, todo, es visible. O sea, se mimetizaron un poco Claro, un poco con la mimetizado, población ¿no? originaria, digamos, de allá. Sin maleta, todo con nuestras bolsas, así, de saquillo, así, muy camuflado. Entonces, incluso nos preguntan, ¿ustedes dónde están yendo? ¿Qué están haciendo? ¿Se están yendo? Bueno, pensaron que éramos indígenas del lugar. Entonces nosotros decimos, ¿son indígenas? Nos preguntaban. Dijimos, sí, somos. Entonces, esas cosas nos han favorecido bastante en nuestra operación de fuga. Ya, perfecto. Y en esa operación de fuga hubo tal vez intervenciones de otras entidades, otras personas. ¿Quién más los ayudaron? No, lo que había que coordinar bien es para este efecto con las organizaciones establecidas con las que nos controlaban, que eran las organizaciones internacionales. Por ejemplo, los exiliados y los que estábamos delegados en la isla, éramos apoyados y éramos controlados por la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Entonces, hemos coordinado algunas actividades con ellos. En realidad les hemos sorprendido a ellos cuando llegamos a Santiago. Cuando llegamos a Santiago se sorprendieron y cómo han hecho, por qué han hecho. Ellos estaban informados de que habíamos desaparecido en la isla y sabía que la represión nos estaba buscando en el camino, en el trayecto. Pero nosotros habíamos llegado antes del tiempo establecido de un viaje normal y nos presentamos obviamente para que nos cubra y proteja esta institución. Y ellos nos colaboraron. Entonces, con ellos discutimos, hablamos, nos preguntó por qué habíamos fugado. Nosotros hemos dado nuestras explicaciones y ellos les hemos planteado que nuestro plan era el asilarnos en una embajada europea. Entonces ellos han coadyuvado en nuestros planes y de esa manera hemos logrado entrar, por ejemplo, a la embajada de Holanda, porque no era fácil entrar a las embajadas, no te reciben, ¿no? Si no tienes una justificación muy clara y transparente. Y si no eres importante, por ejemplo, la importancia de la entidad es muy fundamental. Y la importancia era de confianza era ACNUR para el Estado, para el gobierno holandés, chileno, ¿no? Y también para las embajadas. Okay, entonces ellos son los que permiten que ustedes lleguen a la embajada holandesa en este caso. Por ejemplo, para entrevistarnos con el embajador de Holanda, nosotros no hemos pedido nada, estábamos ocultos, ¿no? Y ellos pidieron una audiencia y nosotros le hemos planteado que ellos tienen que pedir audiencia para entrar a la embajada. Entonces nos hicieron caso, coadyuvaron nuestro plan y ellos pidieron la audiencia y les concedieron enseguida, obviamente. Entonces, una vez entrado a la embajada, recién nosotros nos anunciamos de que éramos bolivianos fugados de las islas de Chiloé. O sea, inicialmente no se los anunció como refugiados ni como fugados. No, anteladamente nada de sino eso. Como parte de esta organización que quería ir a la embajada. Claro, el personal, obviamente, el representante, el ACNUR, ¿no? Ha pedido audiencia para... pero como si fueran miembros de su organización. De su entidad, obvio, de su entidad, ¿no? Dije, obviamente, con 3 personas más, listo. Entonces nos recibió, nos abrió, entramos y nos declaramos nosotros como asilados en la embajada. Ya, ¿no? Entonces, fue obviamente una mala sorpresa para el embajador. El embajador nos dijo, bueno, ¿por qué me hacen esto a mí? No, además yo no estoy facultado para solucionar esta clase de problemas. Nosotros queremos tener buenas relaciones con el gobierno de Pinochet y tenemos, ¿no? Somos respetados, pero imagínense ustedes que una amistad no les salga con este problema, entonces eso
es la situación en la que ustedes me están colocando, Claro, ¿no? vaya. Pero en ese momento, bueno, él también accedió a tramitar, Obviamente, digamos, claro, su dijo, asilo en no, Holanda. yo no decido, pero yo tengo que informar mi situación a mis superiores, ¿no? Su situación ya era diferente. Habíamos entrado ilegalmente a la embajada, entonces nosotros sí no habíamos decidido no salir. Entonces dijo, no, esto no es un problema. Primero debo consultar a mis superiores. Consultó al gobierno de Holanda, ¿no? Por teléfono y dijo, esperen y vamos a ver qué dicen. Y informó entonces el gobierno de Holanda ha considerado seguramente nuestra situación y nos ha pedido un cuarto intermedio, ¿no? Para la respuesta. Eso fue en la mañana y en la tarde, más o menos a eso de las 3 de la tarde, ya nos respondieron positivamente. Vaya. Que, ¿Y por qué fueron a la embajada de Holanda? ¿Por qué la ACNUR elige a Holanda y tal vez no otro país? ¿Tenía cierta afinidad con ellos? mm, no, en realidad lo que pasó es lo siguiente. Eh, Públicamente se sabía que la embajada de Suecia era el más flexible, el más abierto para esta clase de problemas políticos que tenía Chile. Chile, ¿no? Bueno, y Bolivia Entonces también, hemos intentado ¿no? y dije, nos cerraron totalmente la puerta, En Suecia no quisieron. claro. Entonces dijimos, y eso habíamos previsto también, si no nos reciben los suecos, tenemos que buscar una embajada de Suiza o Holanda, ¿no? Eran tres, plan A, plan B, ¿no? Plan C. Ya, Entonces Holanda era plan B, a ver. ¿Cuál ¿no? era el C? El C era Suiza, Suiza, ¿no? ¿no? Entonces hemos, eh, hemos sido aceptados y estábamos bien y ellos dijeron, sí, ustedes van a ser nuestros huéspedes, ¿no? En esta embajada, pero eso no era todo, sino que había que anunciar, porque en ese momento nos estaban buscando en el camino para encontrarnos, o estaban buscándonos en las fronteras, pensando que nosotros habíamos fugado las fronteras, sobre todo con Argentina. Habían cesado los ingresos con el país argentino, ¿no? Entonces era un conflicto serio. Pues si nos agarraban en medio camino, en algún lado, seguramente que nos hacía desaparecer, Claro, era ¿no? muy probable. ¿No? Sí, Entonces era un gran riesgo. ya, Pero estábamos dispuestos a soportar los riesgos porque, bueno, éramos jóvenes, claro. ¿no? Y si no, tenían que quedarse en la isla esperando a ver qué es lo que podían hacer con Claro, ustedes. claro, sí. Ya había sido medio año, habíamos esperado alguna situación, pero nada se estaba clarificando. Ya, perfecto. Y bueno, y después ya una vez llegando a Holanda, ¿cómo es que fue allá su exilio? ¿No? ¿Con quién usted convivió? ¿Cómo fue que se adecuó, digamos, también a vivir allá? Claro, lo que pasó es lo siguiente. Nos ha aceptado y una vez reconciliado, digamos, o logrado la autorización del gobierno de Chile, porque el gobierno de Chile dijo, no, queremos que nos entreguen, si no, Ah, no me salen del país, ya, que se queden en la embajada todo el tiempo, no sé que sea, pero no salen. Entonces el embajador conversó con el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior ha dicho, si ustedes nos entregan a los tres exiliados, hay conversación, si no, no hay ninguna conversación. Entonces hablamos esto con el embajador nos dijo, mire, ese es éxito. Entonces el embajador dijo, con una condición también, yo también tengo condición. Si ustedes no le torturan a estos tres, nosotros vamos a entregar libremente, pero necesitamos un compromiso formal y serio con ustedes a este respecto.
Entonces ellos dijeron, sí, garantizamos lo que no vamos a, ¿no? Pero entréguenos. Así que en realidad no nos entregó así directamente, sino que nos llevó a la embajada, entramos nos llevó al ministerio, entramos al despacho del ministro y salió el ministro de Gobierno e Interior y inmediatamente le hizo pasar a su despacho al embajador y nosotros quedamos en la sala. Y cuando estábamos sentados en la silla, inmediatamente se abrieron otras puertas y entraron los agentes represivos y nos sacaron violentamente de la embajada. Vaya. ¿No? En realidad nos secuestraron, ¿no? Claro. Pero el gran problema, bueno, después nos dimos cuenta, era de que, bueno, querían saber cómo habíamos Escapado. ¿no? Ellos querían la relación del relato de qué vía hemos utilizado, qué personas, qué instituciones. En realidad, claro, ellos dicen, ¿cómo los extranjeros van a hacer esto aquí? No es posible. Hay complicidad, podía haber sido de un partido político, o podía ser un club, podía ser personas, podía ser alguien, siempre, ¿no? Entonces, un poco habíamos ejercitado esta situación los tres, y para que haya coincidencia en nuestras declaraciones. Y bueno, pues después nos bajaron al sótano del ministerio y empezaron a interrogarnos, ¿no? con fuerza para que hablemos la verdad. Y una vez declarado las tres personas, seguramente han confrontado y han visto que había algunas coherencias, ¿no? Pero ¿Eran 13 personas? ¿Ah? ¿13 personas escaparon? 3, sí. ¿Tres? Fuimos. Tres, sí. Okay. 2 universitarios y yo minero, ¿no? Ya. Y bueno, lo que obviamente nos han amenazado, nos han golpeado, han roto sillas, todo eso lo hicieron, ¿no? Mucho tanto. Ya los querían asustar para que digan, sí, claro, todo. ¿no? Y era similar a las actitudes de los agentes de servicio aquí en Bolivia. Claro. ¿No? Claro, estos eran de una sola escuela, ¿no? Seguramente formados en algún lugar conjunto. Entonces, a eso de las 4 de la tarde, o 6 creo, nos devolvieron al ministerio después de tener todo. Y el embajador había salido del despacho del ministro y no se movió más, había declarado en estado de emergencia también, ¿no? Él se dio cuenta que ya no estaban ahí, claro, y se quedó en el despacho declarando un estado de emergencia con la embajada. Sí. Entonces nos estaba esperando en el despacho el embajador y después nos llevó a la embajada, no a la embajada, sino a una casa de seguridad que tenía el ministro de la embajada. O sea, los devolvieron en ese momento. Nos devolvieron, sí, nos devolvieron. Vaya. Y sí, en esa hora fuimos. A otra residencia de la embajada también. Sí. Entonces, con eso consideraban de que ambas partes han cumplido sus compromisos y, bueno, nos dieron 3 días de plazo para abandonar el país. El gran problema eran los trámites legales de pasaporte, todo eso, ¿no? Entonces tuvimos que corretear duro para sacar la autorización de salida del país. ¿Y ese papeleo lo hicieron ustedes o la embajada también los asistió? No, nosotros, no, la embajada ya no hacía nada. No era su competencia, era personal. Claro que el gobierno había dado autorización para que podamos hacer la operación, ¿no? De trámites. Ya, perfecto. Bueno, entonces ahí así llega hasta Holanda.
Entonces ya era, creo que la noche de Año Nuevo, y llegamos a Holanda. Y llegamos a Holanda y nos estaba esperando una delegación de holandeses y bolivianos, chilenos y argentinos, ¿no? Que también eran exiliados. Se habían enterado de la situación y nos recibieron con, con los brazos abiertos, ¿no? Ya, Hay claro. mucha gente que nosotros no esperábamos que eso iba a suceder en Holanda. Ya, vaya. Sí. Pero bueno, entonces es así que pueden llegar y ahí también se tiene que organizar, supongo, con esta gente que los fueron a recibir, cómo se iban a instalar allá. Mira, como el conflicto latinoamericano era grande, sí, se habían instituido regímenes militares casi en toda Sudamérica, ¿no? Argentina, Videla, Perú, Velázquez, Brasil, en fin, y así Pinochet, Chile, Bolivia Banzer. Era un plan, en realidad, preparado dentro del contexto de la Guerra Fría entre los bloques, como nosotros pertenecemos al bloque occidental, entonces, eh, bueno, pues con dictadura nos estaban sometiendo, ¿no? Como para que no tengamos libertades para defender nuestros derechos, los recursos naturales, ¿no? Entonces, los países europeos, sobre todo los gobiernos de los países eh, que que eran progresistas, ¿no? Socialdemócratas, por ejemplo, como el de Holanda, ya habían instituido con los acontecimientos que ya se habían producido en Sudamérica, ¿no? Ya había habido un éxodo grande de chilenos, argentinos, uruguayos, ¿no? Entonces tenían instituido entidades de recepción para los exiliados sudamericanos. Entonces lo que nos han hecho es incluir en estas entidades de recepción. Ah, o sea, ya estaban más preparados para Claro, acoger a ellos exiliados. tenían sus organizaciones de acogida. Ya. Sí. ¿Y cómo fue ya su vida durante el tiempo que estuvo exiliado en Holanda? Bueno, en realidad esa organización estaba dirigida desde la acogida por organizaciones internacionales, ¿no? Continuó la ACNUR, ¿no? Naciones Unidas, etcétera, pero eso no era, digamos, una integración en el país, no. Eso era de emergencia para recibirnos, para luego soltarnos al mercado libre, ¿no? Claro. Y había que recurrir a instancias correspondientes. Yo, en mi calidad de dirigente minero, sindical, entonces yo fui recibido por organizaciones sindicales de los trabajadores de Holanda. Ellos me acogieron inclusive en su seguro, todo eso. Entonces ellos me colaboraron, fueron muy solidarios en apoyarnos en la adaptación y integración en la sociedad holandesa. Claro, pero bueno, entonces ahí tuvo que buscar un trabajo, aprender holandés. ¿Cómo fue todo eso? Claro, la organización internacional, ¿no? La ACNUR, tenía diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente incorporarnos casi al día siguiente mismo a los cursos del idioma holandés, ¿no? Ya. Buscar trabajo, bueno, hemos buscado trabajos en diferentes lugares, pero primero fue el idioma, ¿no? Yo he estudiado 3 meses en esas instituciones, luego ingresé a la Universidad Libre de Ámsterdam, para aprender el idioma, porque la enseñanza era mucho mejor
en la universidad que en esas instituciones improvisadas, ¿no? Entonces estudié durante todo un año. Luego en ese tiempo decidí qué hacer en Holanda, dónde trabajar, qué estudiar o qué hacer, ¿no? Era joven, ¿no? ¿Qué edad tenía en ese momento? Yo he estudiado metales. ¿Pero qué edad tenía? Tenía más o menos 30 años, 31 años. Ah, ya. ¿Y ella estudió metales también? O sea, ¿o aquí ya no, tenía algún aquí conocimiento? No, como trabajaba en la mina, Sí, entonces algo que tenga relación. Y Holanda no tiene minas, si no hubiera ido a trabajar a las minas, ¿no? Mi deseo era conocer mineros europeos. pero no Igual encontró que yo, ninguno. no había, no, Holanda no tenía, Claro. lamentablemente. ¿Y qué estudió allá? Metales es. Metales también. Sí. ¿Pero y trabajó de eso después allá? Allá sí hice prácticas en fábrica de metales. Era una época especial. Eh, Era la guerra entre Irak e Irán, ¿no? También dentro del contexto de la Guerra Fría, ¿no? Claro. Estaban peleando los norteamericanos y los bloques Ujú. y necesitaban armas para hacer, para fabricar, ¿no? Cañones, etcétera. Y para eso necesitaban recurso humano formado, ¿no? Y por esa razón había apertura, coyuntura para poder estudiar metales. Por esa razón estudié metales. Si no hubiera entrado a mecánica automotriz, para eso había que estar en la lista de espera que duraba casi un año algunas veces. No era tan fácil. Claro. Pero para metales ya estaba abiertos los cursos. Y la gente que egresaba de esos institutos tenían que ir a trabajar a esas fábricas a hacer armas, ¿no? Claro, o sea, en realidad estaba usted estudiando para después ir a trabajar en una fábrica de armas. Claro, Vaya. sí. O sea, es el mercado bueno, laboral del momento. Holanda vendía armas a ambos lados, a Irak y Irán. Mm, Entonces, ya, son comerciantes, ¿no? claro. Necesitaba gente. En esta zona he estudiado metales. Interesante. Y bueno, y después, ¿cómo fue también integrarse al medio de vida holandés? Porque es muy diferente muchas Claro, cosas. para estudiar metales, bueno, hay que estudiar 3 años, ¿no? Soy técnico. Entonces, estudié los 3 años. Y una vez terminado el estudio, he hecho prácticas, ¿no? Pero también he trabajado inmediatamente. En el caso mío fue un poco curioso porque he venido a trabajar a Bolivia. Cuando terminé de estudiar justamente encontré un aviso que decía que necesitaban un holandés que habla perfecto español o castellano para poder prestar servicio en el campo del metal. O sea, era una empresa de Holanda que estaba buscando a alguien que venga a trabajar a Bolivia. Sí, sí. Ya. Y fue a presentarme para ah, A postular. para postularse. Me hicieron postular y bueno, pues gané. Pero a un principio me cuestionaron. Yo era el único cuestionado porque era raro que para ellos, ¿no? Que un trabajador enviado desde Holanda a su país, ¿no? Que habla español, sí, pero que vaya como misionero, ¿no? Porque ellos enviaban. Bueno, está manejada por la iglesia también, ¿no? Muchas cosas. Y esta había sido una entidad eclesiástica. Ya. Entonces ellos tenían un proyecto en Bolivia copiado de los alemanes y no había recurso humano que haga funcionar ese proyecto. Necesitaban técnicos. Entonces justo me caía bien. Yo llegué posteriormente aquí, trabajé con ellos y les enseñé a la gente también. Habían mandado gente de aquí de Bolivia para capacitar al Brasil y retornaron aquí, tampoco pudieron hacer funcionar las máquinas. Habían enviado gente de aquí a Argentina, tampoco podían hacer funcionar. Entonces dijeron, esta vez hay que pedir a
a Europa. Entonces, como era un proyecto europeo, obviamente demandaba recurso humano capacitado en ese nivel. Claro. Entonces, así fue. Vine a trabajar aquí. ¿Y qué años es los que vino a trabajar aquí? Fue después del año 1985, justo cuando las minas se estaban cerrando. Justo en ese periodo Sí, en el periodo, claro. Había pasado la gran devaluación en Bolivia y se estaba instituyendo un gobierno neoliberal, ¿no? A la cabeza de Víctor Paz Tensor. El famoso 21060, ¿no? Claro, con el decreto 2160 estaban cerrándose las minas. Los mineros están en plena protesta, plena marcha. Llegué, entonces yo ya no volví a las minas, sino que me quedé a trabajar en ese proyecto del Obispado del Departamento de La Paz. Vaya. Sí. ¿Y cómo vivió todo eso? O sea, todo el periodo digamos que desmantelamiento de la minería. Obviamente usted ya no formaba parte de eso, pero ¿cómo se vivía en Bolivia en todo caso, ¿no? O sea, cómo los mineros tuvieron que ser relocalizados, qué afectaciones tuvieron los mineros y también cómo se afectó a la minería en general. ¿Nos podría contar al respecto? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Bueno, tenemos que más o menos empezar a algunos antecedentes históricos. Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los dos bloques, ¿no? Que participaron, al momento de cesar la guerra, pues instauraron la Guerra Fría entre los dos bloques. Y para sostener esa época, seguir explotando los países, eso nos llaman países en desarrollo, ¿no? Pero sin embargo somos países colonizados. Lo que hicieron es aplicarnos diferentes políticas, ¿no? Políticas liberales, ¿no? Que respondan a su política en general, para sacar nuestros recursos naturales, para saquear nuestros recursos naturales. Y para eso diferentes modelos políticos, ¿no? Neoliberal, o dictaduras militares, o liberales, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? En ese momento de retorno, estoy hablando de 1985. O sea, perdón, en ese momento usted ya vuelve definitivamente a Bolivia, no vuelve de nuevo a Holanda a vivir. No, ¿cómo no? He vuelto varias veces como ya era libre, ¿no? Y la democracia se había instaurado en Bolivia, ¿no? Banzer ya no era presidente, ¿no? Hernán Siles Sobas ya estaba también siendo en realidad En sus últimos días, su última época. Los últimos momentos de gobierno, y el neoliberalismo se estaba imponiendo. Porque hace 5 años atrás, desde el año 1980, en el mundo se restaura el neoliberalismo con el gobierno de Thatcher en Inglaterra. Entonces, en el país estaban expandiendo todos los gobiernos neoliberales, ¿no? Que eran la extrema derecha fascista, ¿no? Entonces, ellos estaban tomando el poder del Estado. Y también en los países europeos la socialdemócrata ha sido vapuleada por estas políticas, ¿no? Entonces aquí en Bolivia en realidad se ha impuesto con Víctor Paz Tensor con el decreto 21060 y las minas se han empezado a cerrar. Claro, el objetivo principal del gobierno era cerrar las minas, luego entregar a las transnacionales o
ser partícipes ellos del lotamiento general. Y eso lo han hecho, ¿no? Han entregado a los transnacionales nuestros recursos naturales, principalmente las mineras, después de haber cesado. Han puesto a la calle más de 30.000 trabajadores, ¿no? Entonces, una crisis total social en nuestro país. La Central Obrera Boliviana, la máxima organización de los trabajadores en Bolivia, había sido atacada con eso y ya no tenía la misma fuerza que tenía antes en los periodos de vigencia de las minas, ¿no? Entonces, fácilmente impusieron las medidas posteriores de entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales. Y bueno, pues siglo XX estaba cerrado ya no había posibilidades de poder retornar para mí. Claro. Entonces yo me dediqué aquí a trabajar en el campo donde había estudiado, pero ya a la vez continué estudiando porque yo estaba estudiando Derecho en la universidad, estando trabajando en la mina, ¿no? En Oruro. Y eso antes de su exilio. Claro, eso fue antes del exilio. Entonces he retomado eso y he terminado la carrera de Derecho más todavía, ¿no? Luego he salido como abogado también en la universidad. Ya, perfecto. Y bueno, ¿y usted cree que también esa migración forzada de mineros hacia la ciudad fue también, digamos, el germen después de movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo y posteriores eventos que se dieron en Bolivia? ¿O cómo fue esto que afectó o no afectó en la sociedad boliviana? Obviamente los 30.000 mineros estaban en la calle y no estaban en sus distritos mineros, sino que habían migrado de las minas hacia las grandes ciudades, ¿no? La ciudad de La Paz principalmente, las ciudades de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Y un grupo de mineros se fue al Chapare, tomaron unas tierras en el Chapare y empezaron a trabajar como cocaleros, por ejemplo, ¿no? Grupo que ha respaldado mucho a Evo Morales, ¿no? Y ese Evo dice que también toman el poder, se plantean la toma del poder del Estado. En las otras partes, como por ejemplo yo me establecí después del retorno de Europa aquí en La Paz, en el Alto, los ex trabajadores mineros han jugado un rol importante en la ciudad del Alto y en el departamento de La Paz, porque en realidad teníamos un pueblo un poco adormecido, ¿no? Un pueblo que no reclamaba sus derechos, que tampoco era parte del Estado boliviano. Los gobiernos, tanto liberales como neoliberales, y las dictaduras militares les habían marginado, no los han participado en la administración del Estado. Y bueno, esa era la situación. Entonces los mineros llegando despertaron en realidad, empujaron a los habitantes, a la gente que había emigrado, porque también se había producido una sequía en Bolivia, ¿no? Había un fenómeno natural. Esa sequía ha hecho emigrar muchos originarios indígenas del campo a la ciudad y se estaba formando una ciudad nueva en la ciudad del Alto, pero sin dirección adecuada. Entonces los mineros jugaron un rol importante con ellos. Era como hacer encontrar al comandante y sus soldados, al hacer encontrar a la gente del inmigrante del campo o los marginados de la ciudad con el minero que había llegado recién dispuesto a luchar, a defender sus derechos.
Entonces, esto ha influido, obviamente, en los cambios de gobierno, ¿no? Se ha luchado fuertemente contra el neoliberalismo y, bueno, pues se despidió el neoliberalismo. Después, posteriormente, eh, llega la guerra del agua en Cochabamba, la guerra del gas en el Alto, en fin, una serie de guerras civiles, ¿no? Casi. Y han jugado un rol importante los mineros en las ciudades. Ya, claro. Ahora, justamente es en la década de los 90, ¿no? Que se dan las privatizaciones, pero ahí también a lo que voy es a que si bien es un contexto más neoliberal, con mucha fuerza más bien, por el otro lado siguen creciendo también los movimientos sociales y se movilizan, ¿no? O sea, llegan a transformar también esa situación. O sea, lo neoliberal, si bien afecta económicamente a Bolivia, también deja que estos movimientos sociales se expandan y puedan crecer y organizarse. ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo fue eso realmente? Mira, el gran problema fue las fuentes de ocupación, ¿no? El neoliberalismo que se ha implantado en Bolivia se ha desenmascarado muy rápido porque eso viene a la vez también acompañado de la corrupción, ¿no? Es decir, para repartirse las empresas estatales, ¿no? Han tenido que vender empresas de gallina muerta y porque ellos mismos estaban comprando, el gobierno de turno estaban comprando esas empresas para hacer trabajar o eran socios de las transnacionales para seguir explotando los recursos naturales, ¿no? Entonces, esas cosas obviamente han sido a un principio ocultos, pero posteriormente han sido visibilizados con los cambios de gobierno. Eh, ha habido movimientos, ¿no? Ya no de las personas marginadas en la ciudad, sino también de los mismos campesinos, ¿no? Que se han fortalecido las organizaciones, se han ampliado las organizaciones sociales, ¿no? Al extremo que ha cambiado la conciencia en general de la gente. Los indígenas originarios ahora se plantean la toma del poder del Estado, ¿no? A través de sus candidatos. Bueno, el experimento que hicieron fue con Evo Morales, ¿no? Y han tenido éxito. Uh-huh. Ahora, usted conoció a Evo Morales en sus inicios sindicales, ¿no es así? Sí, no cuando yo era minero, sino cuando yo ya era, bueno, trabajaba dirigiendo no solamente el proyecto del obispado, sino que también posteriormente dirigía algunas organizaciones no gubernamentales, ONG. Entonces, en ese periodo, obviamente, por nuestra tradición histórica, ¿no? Este mundo es muy pequeño, no todos nos encontramos en diferentes lugares y bueno, pues hacemos planes, hacemos actividades conjuntas. Y en ese sentido, por los antecedentes que teníamos de mineros, obviamente nos hemos encontrado con Evo Morales. Evo Morales nos invitó a mí y a mi esposa a un almuerzo para que nosotros le apoyamos en su campaña, ¿no? En realidad nos invitó a participar al partido político IPCP. Y hemos colaborado bastante, pero no contábamos de que la gente iba a avasallarnos, rebasarnos con la ambición de trabajar y unirse a Evo Morales. Gente totalmente sin experiencia en la arena política para poder guiar, digamos, el proceso de la revolución, ¿no?
En realidad los que han acompañado a Evo Morales no eran revolucionarios, no entienden lo que es el revolucionario. Utilizan los términos revolucionarios, pero en realidad no eran seriamente comprometidos, a excepción de algunos partidos políticos que han trabajado con él, como los trotskistas, los del Partido Comunista Socialista, en fin. Esos son los que han dirigido y han hecho agosto, han llevado agua a su molino, pues ellos, ¿no? Mientras que Evo organizó otro, el MAS y PSP, con gente no formada políticamente. Pero ¿y después qué diferenció al MAS de otros partidos de izquierda? La diferencia es que los del MAS no tienen una viabilidad, no tienen una ideología, políticamente no están formados. Eso es, y hay un oportunismo total, ¿no? ¿Esto fue desde el inicio? Sí, desde el inicio, obviamente, ¿no? Entonces, esto se daba, inclusive, lo mismo en el periodo del MNR, ¿no? Gente que no sabía de política escribir ni leer, ha asumido responsabilidades de manejo de Estado, administración pública, y bueno, pues el Estado fracasa, ¿no? Entonces, ese fenómeno es el que ha invadido en el MAS y ha caído, ¿no? Estamos sobreviviendo. Claro. ¿No? ¿Y pero qué expectativas tenía cuando Evo Morales llega a la presidencia en el 2006? ¿Cómo lo vivió? Yo personalmente, para mí fue un proceso que no había sido, diremos, ocupación principal como dirigente sindical. Además, como minero, nosotros nos planteábamos un socialismo, pero un socialismo a la moda occidental, ¿no? O como en Rusia, como en Cuba, en fin, hacer una copia. Pero cuando yo estando en Europa, tuve la oportunidad de visitar el DDR, por ejemplo, cuando estaban los bloques dividiendo a Berlín, ir a ver cómo es el socialismo. Porque para mí el socialismo era como una especie de paraíso por el que estaba luchando, por el que quería dar mi vida, ¿no? Pero, y cuando iba a ver, no valía la pena. Era un socialismo que nosotros que yo no esperaba que sea así. ¿Por qué? Porque el socialismo estaba entrando en crisis. En crisis, no había podido avanzar, no avanzó mucho. Se abalanzó una burocracia del Partido Comunista y ellos estaban haciendo su agosto, su festín, mientras que el pueblo seguía relegado en sus aspiraciones, ¿no? Eso he visto yo personalmente en Alemania Oriental, ¿no? Y cuando estuve en Cuba también he visto una serie de deficiencias, ¿no? El fidelismo, etcétera, una serie de cosas que yo soy crítico y además, como me he formado en Europa también, entonces me he vuelto más crítico de la situación, queriendo hacer un planteamiento mucho más correcto, ¿no? Nosotros, bueno, en realidad los mineros, y en mi caso, por ejemplo, como minero, ya era para mí la organización hegemónica que eran los sindicatos mineros, la Central Obrera, había muerto, no podía. Entonces, que la única vía que me quedaba era incorporarme a mis orígenes, en este caso, orígenes originarios del campo, ¿no? Entonces tuve que volver ahí, tuve que volver a mi comunidad, en contacto con ellos, y en contacto con ellos seguimos trabajando hasta este momento. Y ya desde su comunidad, el resto de la gente de la comunidad, ¿cómo vio pero el tema de que, bueno, para empezar, Evo Morales llega a la presidencia, pero también de que no hayan cambios tal vez más estructurales a nivel social y de justamente de este paraíso que tal vez imaginaban que tampoco llegó a ser del todo? No, lo que pasaba es lo siguiente, en el campo, es decir,
la represión fue desde la colonia, ¿no? Los españoles llegaron, quitaron sus territorios, ¿no? Estaban sobreviviendo sin documentación siquiera de sus territorios que estaban ocupando. En fin, había que arreglar muchas otras cosas. Entonces ha habido apertura y han logrado algunos pequeños avances. La revolución del 52 había hecho la reforma agraria, por ejemplo, pero una reforma agraria domesticado al servicio de los intereses de la oligarquía y no era la liberación que habrían buscado los originarios. Entonces, pero sin embargo, el MNR controlaba. Es decir, los originarios en Bolivia eran manejados por los patrones antes de la Revolución del 52. Esos eran los dueños los que manejaban. Pero, hecho los sucesos de la insurrección de 1952, había otro patrón que surgió. El MNR se ha convertido en el patrón de los originarios, ¿no? Ellos manejaban a su gusto a los indígenas en Bolivia. Una vez destruido este poder, este patrón, porque el MNR entra en descomposición, entonces con el gobierno de Evo Morales surge otro patrón. El MAS se convierte en ocupar ese espacio y se convierte en patrón de los indígenas, ¿no? Que en este momento recién los indígenas se están dando cuenta que también era un patrón malo, ¿no? Y tienen que plantearse una nueva lucha, ¿no? Ese es el proceso que han seguido y están siguiendo, ¿no? Entonces, no están cuestionando seriamente al MAS porque han creído que podían avanzar y algunos creen todavía que pueden avanzar con el MAS. Así es. ¿Sí? ¿Qué otros errores usted cree que cometió el gobierno de Evo Morales? Errores, bueno, pues Evo Morales no ha cumplido la agenda de octubre, porque los salteños, como vanguardia de los movimientos que se ha desarrollado, ha establecido un plan de gobierno. ¿Nos puede indicar un poco la agenda de octubre? ¿Cuáles eran los puntos principales que recuerda? Era la nacionalización de las transnacionales, ¿no? En general. O sea, de las empresas capitalizadas en los 90, ¿verdad? Claro, esos tenían que ser nacionalizados. Pero lo que ha hecho Evo Morales es traicionar esa agenda de octubre. No ha capitalizado, no ha anulado los contratos a las transnacionales, no han nacionalizado sus empresas, lo único que ha hecho es elevar los precios de los productos que están explotando, que pagaban los impuestos, que eran 38 bolivianos creo antes, y pues suben a 50 a mitad, como dicen, ¿no? Entonces, esa es una gran traición de las que todavía mucha gente no se da cuenta, ¿no? Esa es la primera traición. Yeah. Después tenemos la masacre de los campesinos no me acuerdo el nombre en este momento, pero la gran masacre que hicieron a la marcha de los campesinos que venían del oriente, ¿no? ¿Por el Tipnis fue? Sí. Yeah. ¿No? Entonces, eso, y bueno, después el único problema el único punto que ha cumplido es la realización de la nueva constituyente, ¿no? Pero a medias, porque ha instituido el Estado Plurinacional y ahí quedó. No hubo una profundización de esto. No han profundizado, han decretado y quedó ahí. ¿Cuál hubiera sido esa profundización que usted esperaba? La profundización del Estado Plurinacional era la participación de los indígenas de los 36
naciones originarias legalmente reconocidos. Ellos tenían que haber estado en el gobierno, en los ministerios, etcétera, y no así como ahora tienen apenas un viceministerio que es el viceministerio de Cultura, ¿no? Entonces, donde un indígena es que representa a los indígenas en este país, donde la mayoría de la gente son indígenas originarios, ¿no? Claro. Ahora, si bien no hubo tal vez una representación más hegemónica de los campesinos o de las personas originarias, sí hubo más que lo que había antes, ¿no? Más que nunca en la historia de Bolivia. Hubieron tal vez en posiciones menores personas más bien campesinas, más originarias, que sí ocuparon puestos de mayor importancia que antes, ¿o no fue así? No, no fue así. ¿No? No fue así, no. Aquí ha sido quien manejó el gobierno es García Linera y la clase media, en este caso como representante de este sector. Ellos han manejado el Estado a los 14 años, ¿no? Entonces nada que ver campesinos, ¿no? Ni indígenas, ni originarios. Uh-huh. O sea, usted más bien encontró vamos a decir, una revalorización de sus raíces indígenas, más gracias a su comunidad que al hecho de que el gobierno que Evo Morales esté en el gobierno. No, para mí, en realidad, yo reflexioné bastante en Europa, ¿no? Estando en Europa, porque bueno, yo en realidad casi había dado mi vida por la transformación en Bolivia. Entonces, mi ubicación también, ¿no? Si había hecho bien o no había hecho bien en la vida. Entonces ahí encontré que las organizaciones sociales, en este caso sindicatos, ya sean mineros, o fabriles o constructores, no eran organizaciones paraestatales que no iban a cumplir el objetivo histórico que nos trazábamos de independencia y liberación. No íbamos a llegar a un socialismo. Entonces me preguntaba, ¿dónde están las fuerzas o las bases reales donde puedes asentarte y realizar y hacer avanzar el país? Eran los originarios del país. Entonces las contradicciones internacionales no eran el proletariado contra el capitalismo, sino eran pueblos y naciones originarias contra la intervención internacional de las transnacionales, ¿no? Entonces, estas críticas me han hecho de que, bueno, pues el hecho de que yo sea originario de una comunidad me asente en ese lugar, vuelva a mi lugar. Ya, eso fue. Y desde su comunidad, o sea, en la comunidad a la que usted pertenece, ¿qué propondrían? ¿Cómo vería más bien un cambio más positivo para Bolivia en este caso? Yo creo que mi comunidad en este momento está mareado, porque las circunstancias han cambiado en mi comunidad. No sé, yo pertenezco a un ayllo. El ayllo en realidad es propietario de la mina estatal más grande en Bolivia, el distrito minero de Huanuni, Yeah. donde se produce estaño ahora. ¿Qué se llama su comunidad, perdón? Yo soy del ayllo Bombo y de la comunidad Vilá Pacheta, ¿no? Entonces, la mina se ha vuelto el lugar donde se gana plata. El mercado internacional tiene más demanda por el estaño porque producen estaño y el precio del estaño ha subido en el mercado internacional. Y los campesinos del lugar donde vivo, los originarios, se han ido a las minas todos a ganar plata y tienen autos de último modelo. Entonces, en esas circunstancias ya no piensan en hacer la revolución, ¿no? En realidad algunos se han vuelto patrones, ¿no? Claro. Imagínense.
¿no? Ahora, No, pero este tema de los mineros, digamos, con más poder adquisitivo, con mayores ingresos, en parte es gracias a Evo Morales, es gracias a la explotación minera. ¿Por qué se dio eso? bueno, no, eso es gracias al mercado internacional. Hay más demanda en el mundo de los productos mineros, en este caso el oro, la plata, el estaño, han subido, ¿no? Entonces lo que ha habido en Bolivia, algunas aperturas con el gobierno de Evo Morales, algunas aperturas para poder negociar ese tema, decir, bueno, aquí vamos nosotros a trabajar, a producir esto, y esto tiene precio alto, por tanto nosotros queremos ser partícipes. Entonces, en realidad sería una aceptación, una negociación con el gobierno de turno. Y estaba obligado porque, bueno, pues se han convertido en nuevos patrones de las organizaciones sindicales y sociales. Claro, en todo caso, también utilizan a las organizaciones para mantenerse en el poder y seguir también beneficiándose de ser dueños o tener acceso a las minas. ¿Viene a ser un poco eso o no? Bueno, en realidad eso merece una orientación. Es decir, por ejemplo, ya, la mina es una mina relativamente, su vida es corta, puede ser tal vez larga, pero son productos no renovables los que están produciendo y algún momento va a terminar. Entonces, la mina tiene que cesarse y las comunidades, bueno, no van a tener ya la mina. Está surgiendo el tema del litio, por ejemplo, que es cerca también. Nosotros somos partidarios del salar de Coipasa, por ejemplo, ¿no? Donde hay litio. Por ejemplo, a las nuevas transnacionales había que plantear, ¿no?, la sociedad y no la concesión como habitualmente hace el liberalismo, ¿no es cierto? Lo está haciendo el gobierno de Arce. No, tienen que haber estos cambios, tienes que tener más visión para poder defender los recursos naturales y beneficiar a los habitantes de este territorio. Claro. ¿No? Entonces, esa visión no la están teniendo, no hay orientación. El gobierno de Arce ha tapado todo eso, también lo mismo el gobierno de Evo Morales. ¿Y usted tiene acceso a la gente de su comunidad para hablar de estos temas? Por ejemplo, tratar de hacerles ver cuáles van a ser los efectos cuando estos recursos se terminen. Sí, yo tenía, bueno, yo soy parte de esa comunidad y tengo actividades conjuntas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo musical que es los Malcus, ¿no?, que obtenemos primeros puestos y nuestra demanda es para tocar en diferentes lugares en la región. Y bueno, pues la comunicación es fluida con ellos. Pero en esta circunstancia en que ellos están ganando la plata, porque ganan harta plata, es muy difícil hacer entender esta nueva visión. No, ellos dicen, no, este está hablando, qué sé yo, está en la luna, no está con nosotros trabajando en la mina ganando plata, ya debía gastar ganando la plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy difícil, he hablado varias veces, ¿no? No me han entendido, se han hecho de los que no entienden y queda ahí, ¿no? Claro, cada vez que voy yo les planteo, les digo, esto está pasando, vean ustedes han abandonado sus lugares, no están fortaleciendo sus lugares y ¿qué va a pasar? Las organizaciones no van a desaparecer, ¿no? Claro. Las organizaciones originarias, pues a ellos están por desaparecer. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Es que tanto los gobiernos liberales como los neoliberales, y en este caso los liberales como el de actual Arce, no ven eso, no atienden. La Constitución Política del Estado no reconoce a los AIS como organizaciones sociales. No. Esa habría sido también otra falencia de la nueva Constitución. Claro, es que somos colonia. Y la colonia, ¿qué dice? Hay que hacer desaparecer a los originarios que reclaman sus verdaderos derechos, ¿no? Entonces,
mejor para ellos que desaparezcan. Y para eso la mejor manera es no dar atención, ¿no? Tapar y no ser partícipe de las leyes bolivianas, de la constitución política del Estado, por ejemplo. Claro. Y si hay organizaciones originarias que reclaman estos derechos, entonces van tapando, van poniendo una serie de obstáculos, ¿no? Dicen, ya ustedes tienen que luchar por la autonomía de sus regiones, que tienen que hacer esto otro. Ya, distracciones, ¿no? Y no un real planteamiento. En ese sentido, ¿cómo ha visto usted el 2019, la tercera, cuarta repostulación de Evo Morales, ¿no? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo percibió? En ese sentido, mira, depende, por eso ellos manejan, ellos son los nuevos patrones de los originarios. Entonces, el dirigente, en este caso campesino, ¿no? Porque hay organizaciones sindicales campesinas, ¿no? La CTV y otros, están manejados por el MAS. Entonces, ellos difícilmente van a permitir que uno esté hablando en contra de la política del MAS y PCP. Es muy difícil la situación. ¿No? ¿Pero le pareció bien que se vuelva a repostular en 2019? No me parece bien, porque los principios, precisamente, eso es el problema, porque los principios en los que rigen los ellos no es eterno, no es adueñarse por mucho tiempo, ¿no? Ser autoridad es obligatorio, ¿no? Pero obligatorio para todos hacen por turno, ¿no? Y hacen corto tiempo, un año, para evitar la corrupción, etc. Yo creo que es la mejor disciplina que se podía obtener y formar a la gente para contrarrestar la corrupción del Estado neoliberal. Entonces, pero no permiten. Para eso tendrían que tomar, no tiene que estar Evo Morales en el poder, sino otro, ¿no? Que entienda estos temas, ¿no? Claro, o sea, tal vez ver una visión de gobernanza, pero más orientada desde las comunidades y desde las costumbres también, claro, de gobernar. Claro, eso había que algún momento restituir en los manejos de la administración pública. Pero, ¿y qué injusticias también se da en las comunidades? O sea, ¿cuáles son las falencias tal vez de sus modelos de gobernar? El tema de la territorialidad. Los originarios que tienen no son dueños de este territorio, son cuidadores eventuales en sus territorios. Uh-huh. ¿Qué dice la ley? La ley dice, usted es dueño de este territorio, ¿no? 30 centímetros bajo el subsuelo. Uh-huh. Pero en caso de aparecer algún recurso económico, oro, plata, qué sé yo, no, ni eso del originario, ¿no? Obligados a entregar a las transnacionales, ¿no? Sin exigir derechos, sin responder a la gente que miles de años ha cuidado ese territorio. Ya, perfecto, pero bueno. Pues, ese es el gran problema. Uh-huh, seguro. Ese es el gran problema. Uh-huh. Que el territorio, ¿no? Está libre para entregar a las transnacionales. Y el Estado, los que administran el Estado quieren eso. O sea, entonces la soberanía, no hay soberanía. No hay. Es un pueblo sin soberanía. Por más que Evo Morales, como representante indígena, haya entrado, no ha respetado estas normas. No ha respetado, no, ni se ha acercado. La constituyente, ¿para qué hablar? Ni se ha tocado en la constituyente. Este tema. Este tema, sí, no. Uh-huh. Porque la constituyente ha estado dirigida también por los españoles. No ha estado dirigida por los originarios. Claro. Ya. Después, ¿cómo ha visto hasta ahora el gobierno de Arce? O sea, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo evalúa? El gobierno de Arce, en realidad, es un gobierno típicamente liberal.
Tiene un modelo, su modelo es así. Pero los gobiernos de Evo Morales, cómo los define? ¿También liberales, neoliberales, socialistas? ¿Cómo lo definiría? Estos no son socialistas, ¿no? El socialismo no, que yo he conocido al menos no es así. Yo he ido a conocer en la práctica, he ido a conocer con mis propios recursos, no he ido becado ni elegido por el partido, ¿no? Sino que estando en Europa he tenido posibilidad de recaudar mis propios peculios y con eso tuve que ir a satisfacer mi curiosidad de la situación de los países socialistas, ¿no? Entonces, conozco, diríamos, básicamente algunos elementos del socialismo que ellos han instituido. Bueno, entonces, si es que el gobierno del MAS tampoco ha sido socialista, ¿cómo lo califica? Un gobierno liberal es un gobierno típicamente liberal manejado por una democracia, no, ni siquiera nuestra democracia, una democracia impuesta por el colonialismo, ¿no? Son como la socialdemocracia en Europa. Es decir, más o menos, ¿no? ¿A qué viene a ser? ¿Cómo lo está asimilando eso? ¿Cómo es la liberal democracia en Europa? Es decir, los gobiernos, por ejemplo, europeos, ¿no? Cuando son socialdemócratas, ¿no? Atienden a los problemas sociales más, ¿no? Que a las transnacionales, que a la monarquía, ¿no? Pero nosotros atendemos más a la monarquía y a las transnacionales. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué ha hecho el gobierno de Evo Morales? Como ejemplo tomaremos a la platita de los jubilados, ¿no? La platita de los jubilados en el gobierno de Evo Morales era manejado por las transnacionales y la monarquía. Los suizos han manejado y la monarquía española. Ellos han manejado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pero les han concedido las mismas. Cuando ellos vienen aquí para presenciar la inauguración de un gobierno, vienen precisamente a tramitar esas cosas. Vienen precisamente a establecer la dependencia. Estamos hablando casi de una administración pública, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, seguramente cuando vino el príncipe, ¿no?, de la monarquía de España a la posición de Evo Morales, ha dicho: mira, yo no quiero que muevas esto, yo voy a seguir manejando. Y Evo Morales ha dejado de gobernar, ha dejado de manejar, y están administrando la platita de los jubilados. Claro, ¿no? en el caso de las FPs, que son empresas. Hubo presión, lucharon los jubilados para que sea independiente y sea manejado por los bolivianos. Por eso es ahora la gestora. Claro. ¿No? Entonces, ese es el grado de dependencia de nuestro país, ¿no? Hasta la administración pública manejada por los extranjeros, imaginémonos. ¿No? Como en el caso del INSA, después de la reforma agraria, ¿no? Hay un norteamericano que dirige los programas y proyectos en ese lugar, ¿no? Evita de que precisamente avance. Claro. Y los empleados públicos, el gobierno, sus representantes, ¿qué hacen? Se ponen al servicio. Entonces, esa es típica forma de colonialismo. Entonces, en ese sentido, ¿qué desafíos tiene la izquierda? O sea, ya que vemos que sigue también todo la tendencia mundial neoliberal o liberal, y viendo que ahora se va a poner más complicada porque vemos un Trump que tiene más presencia, quiere apoderarse de más recursos. ¿Qué opciones tiene Bolivia para el futuro? Bolivia, ya, bueno, la izquierda, ¿no? O la izquierda en Bolivia. Mira, yo entiendo la izquierda, el socialismo de Rusia que hubo, o los chinos que ya no son ahora socialistas, son los capitalistas primeros, ¿no es cierto?
que gracias al socialismo se enriquecieron y están compitiendo con Trump. ¿No es cierto? Eso es para mí el socialismo. Entonces, aquí que los que dicen somos socialistas no tienen norte fuera de eso, están obligados a inclinarse a ese lado. Yo creo, no hay un intelectual que aclare estos temas, que son esenciales, ¿no? Y ahora la izquierda boliviana, ¿no? En este caso, ¿qué perspectiva? Perspectiva ninguna. Tendrán que plantearse, bueno, seriamente tendrán que plantear un proyecto, tendrán que mostrar. Ahora nadie muestra su programa de gobierno siquiera, su ideología, nadie. Cualquiera es dirigente de un partido de izquierda sin norte y resulta ser gobierno. Eso es el más. Y después se encasillan a los esquemas internacionales, ¿no? De las transnacionales. Y en este caso Trump, bueno, puede tener éxito, porque ¿qué va a hacer? Si entran en Bolivia, por ejemplo, las próximas elecciones, Quiroga, entra Samuel Doria Medina, o otros, ¿no? De los que llamamos derecha, bueno, pues con paz de parada Trump va a estar aquí para explotar, para mantener su régimen en Estados Unidos, sacan con nuestra plata. Eso es lo que busca, ¿no? Claro. Ahora, ¿el socialismo qué busca? El socialismo busca similar situación. ¿Quiénes son? ¿Los chinos son privados o son del Estado? Algunos son mixtos, otros, la mayoría son privados. Eso están en el litio, los rusos privados están en el litio, ellos mismos están en el oro, que son los minerales más preciados en los países. Entonces, ¿qué perspectiva? ¿No es cierto? Pero entonces, el MAS o la izquierda, entre comillas, boliviana, ¿ofrece alguna resistencia a eso, alguna alternativa real o simplemente retrasa lo inevitable? No, lo que puede hacer es un poco inclinarse a atender los sectores sociales, ¿no? Qué sé yo, ya. Lo que han hecho. En salud, por ejemplo. En salud. O sea, han dado el SUS, por ejemplo, ¿no? Como un servicio de seguro de salud. Claro, ¿no? Yeah. En el campo social, por ejemplo. Sí, esas cosas para mejorar la situación de los bolivianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas como citas pueden hacer, eso lo hace, ¿no? La socialdemocracia europea, eso lo hace Estados Unidos, lo hacen los chinos, lo hacen los rusos. Bueno, ya terminando la entrevista, ¿usted qué consejos daría, digamos, a los jóvenes o a la población en general, justamente para afrontar estos problemas que se vienen, ¿no? Como un neofascismo, una nueva derecha? ¿Qué aconsejaría? Yo creo que el camino que deben tomar la nueva juventud, la nueva generación, es formarse e informarse, ¿no? La información es poder. Entonces tienen que informarse de la historia boliviana, ¿no? Y ahí ubicar quiénes han atendido los problemas sociales de los bolivianos y quiénes no han atendido, quiénes se han dedicado estrictamente a saquear nuestro país, ¿no? Es la única manera de orientación, porque en este momento de crisis tampoco hay un líder izquierdista o derechista que oriente, diga esto somos, esto vamos a hacer. No hay. Hay crisis de líderes. Entonces lo que hay que recomendar es que estudien, ¿no? Que se formen, ¿no? Con bases reales. Eso sería yo. Y otra consulta. Ahora que se ve, por ejemplo, como una opción, tal vez de la izquierda, tal vez del MAS, todavía no está definido, a Andrónico como el próximo candidato, quizás presidente, ¿cómo usted ve a Andrónico en esta faceta política y como posible presidente? Mira, como persona yo creo que le falta mucho. No es una persona políticamente formado, tampoco ha sido
actor de los acontecimientos más importantes de la historia boliviana. Es muy joven, obviamente. Lo único que tiene es la participación de las masacres de Tolata, no Sacaba, y obviamente ha hecho alguna experiencia ahí, y tal vez sus antecedentes, de sus familiares, parientes, puede que haga mucho, pero lo de bueno de Andrónico, que él es académico, es decir, sabe investigar, ¿no? Tiene una información básica, ¿no? Tal vez lo que no ha hecho es plantear su visión. ¿Qué visión, ¿no?, tiene de nuestro país y a dónde se dirige su visión? Eso no hay. Tienen que mostrarlo públicamente, ¿no? Pero la otra ventaja que él tiene, al margen de lo académico, es que es joven. Se va a informar, se va a formar en manejo de Estado, ¿no? Tiene ya gran parte de la experiencia, se ubica exactamente cuáles son los problemas esenciales en nuestro país. Y por otro lado, he dicho que es joven porque no hay renovación en los líderes. El más 20 años de gobierno no ha formado líderes. El único sería, pues, en este caso, Andrónico. El llamado para gobernar era Choquehuanca, pero Choquehuanca ha demostrado que no es útil para la política. Es más un figurón, ¿no? Porque se esperaba de él que él asume la dirección del país, ¿no? Y a los originarios. Pero aunque tiene formación originaria, un poco más información, pero no ha hecho nada. Aquí es su fin político. ¿Y por qué cree que ha sido eso? O sea, siendo una persona más con tema comunitario, originario, ¿por qué no ha podido llegar más allá? Yo creo que le han bloqueado en el poder. En el poder no están los indios, ¿no? Si hubiera estado la mayoría de los indios, hubieran cuestionado, decir esto haga, esto haga. No, pues otros son los que están en el gobierno, en las instancias de poder. Hubiera sido, claro, muy diferente que el lugar de Arce hubiera ocupado Choquehuanca, ¿no? Yeah. Entonces tenía el mando, el sartén por el mango, como se dice vulgarmente, ¿no? Exacto. ¿Algún tema tal vez que usted quiera resaltar, mencionar, que no lo hayamos mencionado en la entrevista? Ya, lo que yo creo que principalmente hay que, en este momento de decisivo, ¿no? Es decisivo un acontecimiento que se nos avecina, ¿no?, que hay que definir. Por lo menos, ¿no?, deben pensar bien, ¿no?, quiénes son los que atienden mejor los problemas sociales en nuestro país. Y en esto, inevitablemente ha sido el MAS. Y no la derecha, así que es totalmente rapaz, entreguista a las transnacionales. Entonces, ese conocimiento que han adquirido de Felipe Quispe, el Mailcú, ¿no?, esa orientación que ha dado, que ha hecho llegar a ese nivel de conciencia a la gente, deben seguir manteniendo, y eso va a ser un gran avance. O sea, para usted, Felipe Quispe ha hecho más en este tema de nivel de conciencia, de, digamos, igualdad social, que Evo Morales. Sí, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar con Evo Morales. Evo Morales me dijo, yo no soy formado políticamente, por eso estoy trabajando con la izquierda para que ustedes hagan el socialismo. Eso es lo que dice él, me dijo al menos personalmente, ¿no? Pero ya, espero que hasta ahora por lo menos haya leído algo. Claro. No. Ahora, él va a seguir insistiendo en ser candidato, parecería, ¿no?, para este 2025.
¿Usted lo ve positivo también, todavía tener a Evo Morales como candidato? No, yo creo que lo que Evo Morales, lo mejor que puede hacer es hacer la guerra civil en Bolivia y hacer avanzar. Pero no, no es. No. Se ha ensayado en Chapare, es como si se hubiera escapado, ¿no? Porque en el país, ¿no? Y la sociedad boliviana piensa de esta manera: aquel que es víctima es el ganador. Si hubieran apresado a Evo Morales, lo apresarían seguramente, como se dice vulgarmente, tutti frutti, el triunfo de Evo Morales. Pero no es de su carácter, está oculto, por tanto, ya, no hay. Entonces no es un líder, ¿no? que entrega su vida. Pero sin embargo tiene un gran apoyo, o sea, tiene un porcentaje de la población que lo sigue apoyando. Porque es de origen indígena, ¿no? Pero no, para él no creo que no le interese ser indígena o originario, no creo que sea su meta. Porque nunca ha manifestado, nunca jamás ha manifestado. Entonces, no es un proyecto vacío. Perfecto. Bueno, finalmente tal vez un último consejo que usted nos daría, también tal vez están tratando de evitar errores que se hayan cometido antes. ¿Qué último consejo nos daría? ¿A quién? A nosotros como audiencia en este caso. Como audiencia. Ya, el consejo que podemos dar a la gente es mantener lo que han avanzado hasta ahora. Han avanzado y lo que han avanzado tiene sus cosas positivas, ¿no? Tanto en la conciencia como en la parte física también, ¿no? Tenemos muchas cosas que hemos avanzado. Eso hay que defenderlo y ese sería el mensaje que puedo dar a la sociedad boliviana, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Más bien a ustedes las gracias por haberme dado la oportunidad de hacer, tal vez desfogarme un poco. Lo que siempre es positivo. Y gracias porque nos deja un gran mensaje para todos. Gracias. Hasta luego.